Ya está con nosotros Gabriel Tenenbaum, con él venimos hablando muchas veces por aquí en Modo País, lo hemos recibido en varias ocasiones para hablar de cuestiones de seguridad, como experto, como técnico, como alguien que viene estudiando este tema, no solamente lo que refiere a Uruguay, sino también a otras regiones del mundo y en particular América Latina. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bienvenido, Gabriel. Vivimos una situación de preocupación real, no imaginaria, no es solamente una sensación térmica en este caso, hay preocupaciones en lo que tiene que ver con la seguridad. El ministro del Interior llamó a controlar todo lo que tenía que ver con el narcotráfico, decía que esta guerra podemos intentar disminuir la criminalidad, pero que es una guerra perdida. ¿Cuál es tu posición frente a este tipo de posiciones? También frente a lo que viene planteando el nuevo ministro del Interior. ¿Y cómo ves que se está actuando hoy en relación a la criminalidad en nuestro país? Bien. Digamos, ordenemos el debate, porque en lo que decís hay un montón de conceptos y cuestiones a tocar, que yo creo que la polémica que se armó no es una polémica en sí como tal, digamos. A ver, por un lado, tenemos que lo que se llama guerra contra las drogas es un modelo de política criminal internacional que surge en los años 70. Hay un mojón muy importante que es cuando Richard Nixon da un discurso en el Congreso y le pide al Congreso financiamiento para que llevara adelante esto que se conoce como la guerra contra las drogas, en el marco de un contexto de Guerra Fría, ¿ok? Porque estaba esa... Hay como una atribución de sentido en esa época, después más adelante se corrobora con algunos grupos en particular, de que los grupos de izquierda insurgentes se están financiando con el tráfico de las drogas ilegales. Entonces la guerra contra las drogas viene un poco como a llevar adelante una orientación de política hacia realmente los que les preocupaban en la época, los grupos insurgentes, los movimientos de liberación nacional de izquierda. Que todo eso fue muy hipócrita, en fin, la política esa se mantuvo hasta la fecha, se mantiene hasta la fecha por demócratas o republicanos y en América Latina tenemos muchos casos al respecto. Pero es una política que no ha dado ningún tipo de resultado. De hecho, hay quienes sostienen todavía que grupos de izquierda se financian con ese dinero. Bueno, a lo que iba es que, claro, después más adelante, en esa época no hay evidencia contundente de esa financiación, pero más adelante supimos que, por ejemplo, la FARC o Sendero Luminoso sí pasaba, pero con otros no. Por ejemplo, la Revolución Cubana o la nicaragüense al revés, son sumamente duros con todo delito asociado a drogas, sumamente duros, ¿no? Sí, acá se ha hablado, por ejemplo, cuando había determinados robos en los cajeros automáticos, se llegó a cuestionar que robos a la banca también tenían que ver con financiamiento en su momento de determinadas... Pero acá no entraba con esta lógica de, digamos, de la guerra contra las drogas de Nixon que les estoy hablando. Decía que es muy hipócrita porque después el siguiente gobierno de Estados Unidos fue de Reagan y el gobierno de Reagan se da el famoso escándalo, todos lo conocen, ¿no? Contras, Irán-Contras, ¿no? Donde ahí la CIA pacta con Medellín de que parte de las ganancias que obtiene Medellín en los Estados Unidos van a parar a la CIA y la CIA con eso financia la contrarrevolución en Nicaragua, ¿no? Entonces y todo eso en el marco de lo que llamamos la guerra contra las drogas, digamos. Una gran hipocresía por detrás porque, bueno, tras bambalinas pasaron muchas cosas. Después hay dos si quiere, políticas criminales paradigmáticas en esto que llamamos la guerra contra las drogas, que es el Plan Colombia, en Colombia, que lo firma Pastrana con Bill Clinton, demócrata, y después el Plan Mérida en México, que lo firma Calderón con Bush, ¿ok? Y esos son grandes planes de guerra contra las drogas con financiamiento, paquete de formación, tecnología, pero también pasaron muchísimas cosas que no llevaron a nada, ¿no? Hoy sabemos que no llevaron a nada. Y les puedo contar muchos casos. Un caso muy conocido se conoce la Operación Rápido y Furioso, por el cual los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, introdujo armas de fuego de guerra en México, pero con GPS para poder rastrearlas y ver a dónde iban a parar esas armas, ¿no? A qué organizaciones. El tema es que fueron a parar a las organizaciones criminales mexicanas, descubrieron esa situación, que los estaban rastreando, rompieron con el rastreo y se transformó en un gran escándalo. Otros escándalos están vinculados con los campesinos, sobre todo en Colombia, de la hoja de coca. O sea, una de las grandes medidas de todos estos planes es la fumigación.
con químicos muy fuertes, sin considerar a la población campesina que allí estaba, que en realidad son muchas veces rehenes de esta situación. Los obligan a plantar o por los precios de las commodities tienen que sustituir, digamos, lo que están plantando por la hoja de coca o por la amapola. En México pasa muchas veces con el aguacate, la palta. Cuando la palta cae, el precio internacional de la palta cae, muchas veces y cae el subsidio estatal, los campesinos no pueden seguir plantando y tienen que sustituirla. Y bueno, para sobrevivir, la amapola le está dejando mejor rentabilidad porque sabe que el líder de tal organización que está por ahí se la va a comprar directamente, toda la producción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una geoeconomía y está directamente metido en el capitalismo global, digamos, hay que entenderlo de esta manera. Entonces es muy complicado todo este fenómeno. Entonces eso es, digamos, rápidamente la historia, si se quiere, muy rápidamente, de la guerra contra las drogas, esa política internacional. Distinto es llevar adelante operaciones de represión, que la vas a tener que llevar, más allá sea que el gobierno que sea, de izquierda, de derecha, indudablemente vas a tener que llevar, en determinados casos, operaciones de represión. El tema es cómo las llevas adelante. Con discreción, sin discreción, con base en evidencia, sin base en evidencia, ¿no? Y ahí hay toda una discusión, con inteligencia policial por detrás o no. Tú apostas mucho a esto. Por supuesto, porque, digamos... Pasa que hay discusiones acá que son tan incipientes y en otros lados, ya está recontra saldado que todo tipo de, por ejemplo, operativo policial... Ponernos un ejemplo. Claro, un operativo policial se hace siempre con base en evidencia. No se hace con... antes nosotros, voy a hablar de lo que estábamos hablando antes fuera de cámara, ¿no? Estábamos hablando de aquellas medidas que tienen que ver con, los famosos retenes policiales. Tienen otros nombres, pero el famoso retén policial, ¿no? Policías, 10 policías, digamos, se ponen en una ruta o en una calle y a todo vehículo que pasa lo paran, le piden sus documentos y así. Eso es como al barrer. Vos decís que eso no tiene una investigación de inteligencia por detrás. Capaz que algunos puede tenerlo porque están buscando a alguien, puede ser, igual se hace de una forma demasiado visible porque la persona puede ver que le están parando ahí, pero puede pasar, pero en general eso es como al barrer. El que pasa ahí va a ser controlado. Sí, y ¿no? Puede llevarte a perder tiempo y recursos. Bueno, cuando es al barrer, eso es otro claro, tema. Ese es otro tema. Es uno de los problemas. Y claro. ¿No? Los recursos del Estado son escasos. Y aquí en Siempre. Uruguay, en investigación, en inteligencia, son muy escasos. Sí, entonces deberían... Claro, o te pongo otro ejemplo, los allanamientos. A vos no se te ocurre hoy ir a allanar una casa al Cerrito de la Victoria, porque sí, ¿no? Tenés que tener un trabajo de inteligencia previo que por lo menos te dé sospecha de que allí puedes encontrar algo. Mira, no hay un estudio al respecto, pero algún seguimiento hicimos. Los operativos, por ejemplo, los operativos Mirador, los operativos Saturación, o los operativos, le van cambiando de nombre, algunos le agregan unas cosas más, que lo han hecho todos los gobiernos, no cayó ninguno pesado. Ninguno de los que realmente mueve el negocio criminal, por ejemplo el de las drogas o el tráfico de armas o de la trata. Ahora, no caen por esas cosas. ¿Es imposible encontrarlos o tú crees que detrás de esto también hay líneas de corrupción que facilitan el que no se los encuentre? La pregunta tuya es fundamental y hay que de una vez convencerse de que un mercado ilícito funciona de la manera que funciona a gran escala, es pujante, deja mucha rentabilidad criminal, sí o sí funciona con protección. Tiene que haber corrupción. Siempre. Está ayudando, porque claro. De lo contrario, yo no puedo ponerme a hacer determinadas cosas, digamos, sin comprar favores, sin comprar silencios, sin que alguien me avise, exacto, que alguien me avise que van a ir a buscar. O que nadie me vea. Claro. O sea, siempre, para mover, yo pongo algún ejemplo más gráfico. Si vos querés, para que 4 toneladas de cocaína lleguen a un puerto europeo, piénsense todo lo que se necesita. Todo lo que se movió, claro. Por ejemplo, una avioneta ESNA llega al Uruguay con una carga de 500 kilos, más o menos. Más seguramente la nafta que tienen que ponerle para volver a Bolivia o Paraguay, a donde venga. Yo tengo que acopiar 4 toneladas. O sea, necesito 8 viajes. Y hacerlo en algún territorio rural. Necesito tener tierra, necesito tener infraestructura. Después necesito acondicionar esa droga para que salga del país en un container que tiene que estar disimulado de alguna manera,
necesito un container, necesito un camión de transporte gigante que va a atravesar, y esto es lo más llamativo, no llamativo, pero es muchas veces pensamos que todo esto ocurre en lugares oscuros o en otros mundos, que no pasan por nuestros ojos. No, se utilizan las mismas rutas comerciales. Ese camión va a pasar por una ruta nacional, va a llegar al puerto, va a utilizar los mismos canales comerciales marítimos que cualquier otra mercancía, porque son mercancías como tal. Digamos, obviamente le atribuimos sentidos a distintos tipos de mercancía, pero son mercancías que utilizan las mismas rutas. Entonces, para hacer todo eso, se necesita proteger que esa operación salga adelante, si no, no hay otra. Es como una calecita, pero a mí una cosa que realmente me llama la atención es que vos habías señalado en una entrevista hace poco que los homicidios vinculados al narcotráfico de algún modo fueron corriendo y desplazando a los homicidios por rapiña, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, hace no tanto, Diego Sanjurjo, afín al Ministerio del Interior anterior, decía que menos del 10% de los homicidios estaban vinculados al narcotráfico, justamente. ¿Cómo se explica eso? ¿De dónde sale? Hay dos preguntas ahí. Yo cuando veo los datos del Ministerio del Interior, la base de datos que tengo, veo que la lista ampliada de motivaciones de los homicidios, no la lista que se difunde típicamente, sobre todo por el observatorio. En la lista ampliada veo que los homicidios por motivo de rapiña caen y que aumentan los motivos de homicidio por estupefacientes. O sea, hay un desplazamiento de la motivación entre eso y también lo que se llamaba venganzas, represalias, también está en lo alto, ¿no? Que ahí no solo son drogas, puede haber otras cosas. Entonces, yo lo que decía con respecto al desplazamiento es que nosotros hasta el momento, la información que nos llega por parte del Ministerio del Interior pública son la medición de 5 denuncias, de denuncias que se hacen sobre 5 delitos, ¿ok? Y no está ahí los delitos de drogas. ¿Vos decís que está politizada esa información? Bueno, seguro que está partidariamente politizada. O sea, yo no me parece que hacer política, me parece que no hay ningún problema con eso. Pero cuando partidizamos políticamente el dato, entramos en un grave problema porque pasamos a deslegitimar la construcción de un dato estadístico que debería construirse con el mayor consenso de especialistas posible sobre eso, que hoy no lo tenemos, porque hoy tenemos muchas discusiones sobre cómo construimos el dato. ¿Cuál es el objetivo de partidizarlo? Bueno, desde mi opinión, se ha transformado en un botín político, digamos, en ese vínculo que hay con la ciudadanía, ¿no? De los datos que se ven. La ciudadanía está preocupada, tiene ansiedad, tiene incertidumbres lógicas, porque hay un problema real, y el actor político tiene que canalizar esas ansiedades de la población a su favor de alguna manera. Ahora, pero discúlpame, más allá de esa dimensión, hay un problema real con la criminalidad. Y desde ahí se van moviendo, no todos los actores políticos, por supuesto, pero sí está claro que hay cosas que se discuten, que no deberían discutirse, porque hay un dato, hay que interpretar el dato puede interpretarse un poco para allá, un poco para acá, pero no podemos estar en una grieta en la interpretación del dato estadístico. Claro. ¿Pero qué está mal? ¿La metodología? ¿Está mal la manera de informarlo? Hay muchas, no es que está estrictamente mal, hay cosas que sí están estrictamente mal, por ejemplo, la última vez que se comunicó información, a mi forma de ver, fue muy básica en términos del error cometido, por ejemplo. ¿Te referís a la estabilización de los homicidios ahora en el último año? Se publicaron unas gráficas, las gráficas no comenzaban con el valor cero, su lugar de origen no era el valor cero, era el valor mínimo de la frecuencia, del valor mínimo de esa frecuencia. O sea, por ejemplo, si el valor mínimo de lo que estoy midiendo eran 320 homicidios, por poner algo, la gráfica comenzaba en 300. Entonces, había distorsiones entre mes a mes o año a año, lo que estés midiendo, digamos, en la unidad de tiempo. Claro, porque ahí visualmente había distorsiones. Claro, visualmente y es un error básico de estadística. Menos. Yo cuando daba estadística básica en facultad, digamos, cuando damos gráficas, la gráfica piensa en el cero, no empieza en otro valor. Empieza en el vértice. Pero entonces, porque vos preguntabas, ¿hay un problema de comunicación? Sí, ahí hay un problema de comunicación. Y eso lo hicieron con las gráficas de rapiña, de homicidios y de hurtos. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué necesidad? Ahora, volviendo un poquito a esto de la corrupción, ¿verdad? Que está en la base del problema, porque el problema los narcotraficantes es una historia, pero dejar que funcione y que entren. ¿Hay alguna experiencia internacional que vos hayas visto que ha funcionado para
evitar esto de la corrupción que termina siendo necesaria para que esto funcione? En este tema, no, lo que se ha ensayado siempre ha fracasado. Hay cosas que no se han ensayado, que hay que empezar a ensayar, como por y ejemplo, no tenemos evidencia. Y bueno, hay muchas cosas. Digo, la más rupturista de todo es en ponernos a discutir seriamente. Se intentó ya hace como 15 años, pero de un movimiento internacional de discusión sobre la regulación de las sustancias. Porque todo este problema que estamos hablando existe como tal por una prohibición. Esa es la discusión de fondo. Lo que tenemos que plantear la discusión internacional es sobre la regulación. Y les voy a decir algo, porque capaz que esto suena muy así como, no, eso no se puede, es muy alocado. Pero las drogas, históricamente, fueron libres, ilegales y hasta regularizadas. La prohibición es reciente, es un siglo y poquito de la prohibición. Entonces, tenemos mucho más tiempo en esta era humana con drogas liberadas y reguladas que con prohibidas. ¿Ok? Entonces, lo que hay que plantear es justamente esa discusión. Así como la hemos tenido con el alcohol, que duró, la prohibición del alcohol duró muy pocos años, tenemos que plantearla con otro tipo de sustancias, porque ahí hay toda una discusión con base en un enfoque de seguridad o en un enfoque de salud en cómo estamos tratando, nos relacionamos con este tipo de sustancias, ¿no? Pero muchas de estas sustancias en realidad nacieron con fines para mejorar la calidad de vida de las personas y se utilizan en los quirófanos de los hospitales. Lo que pasa es que está en manos de quién cae, cómo se usa, ahí tuvo una discusión, y el consumidor, cómo se relaciona con eso, porque no hay como es prohibido, tampoco hay educación sobre eso. Y mirá con lo que te despido. Vos me decís, siempre alguien tiene que mirar para el costado para que el mercado avance. ¿Y la prohibición no será el negocio? Por supuesto, la prohibición es el gran negocio de todo esto. Como hay prohibición, se necesita protección y la violencia